Buenas noches, amigos del misterio. Dicen que hay lugares donde el silencio no es silencio, donde, incluso en la muerte, algo sigue hablando. Esta noche viajaremos hasta el tanatorio de Ceuta, un lugar donde varios testigos aseguran haber escuchado voces imposibles, susurros que no pertenecen a este mundo, y una entidad que, según los presentes, respondió desde entre los cadáveres. Prepárate para adentrarte en uno de los casos más inquietantes jamás investigados. Apaga las luces y ponte los auriculares, porque lo que vas a escuchar no es apto para todos. Buenas noches, 3 y 6 minutos de la madrugada, seguimos en la sintonía de la cadena SER para toda España y para el mundo, y comienza la segunda edición de Milenio 3, con un menú, de verdad, yo creo que bien surtido para esta madrugada. Un equipo con Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso y este que os habla, Iker Jiménez, y a los mandos técnicos de esta nave de misterio y radiodifusión, don Carlos Nicolás. En la primera edición de Milenio 3, la que siempre hacemos de 10:30 a 11, ya sabéis que es nuestra primera cita, hemos tratado un tema tremendo, un tema que a muchos oyentes que nos han escrito a milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, les ha puesto los pelos como escarpias, como se dice en la vieja Castilla. La historia terrible de la muerte de José Tomás Reina Rincón, los documentos sobre el vaciado que le habían hecho y la siniestra sombra de los ladrones de órganos, de los secuestradores de vidas, pues flotando sobre el ambiente. Una historia que nos ha dejado un pozo amargo, pero que significa la existencia del otro lado del misterio. Ahora, quizás, variando un poco el turno, el rumbo, alejándonos más de lo policial, vamos a entrar de lleno en algunos asuntos puramente paranormales. Siempre os lo digo, Milenio 3 es un programa de periodistas de investigación que apasionan, o que les apasiona, o que les gusta, o que les atrae lo desconocido. Y lo desconocido es un poliedro con muchísimas caras, que no solo son los fenómenos extraños, son muchísimas más cosas. Y ese es el ejemplo que queremos dar en estas noches, y agradeceros como siempre la increíble fidelidad que nos estáis mostrando. Dejamos lo policial a las 11 de la noche, con Manolo Molés, con los forenses, con los abogados como el señor García Marcos, y nos adentramos en un suceso que ha conmocionado a una ciudad española, Ceuta. En Ceuta ha pasado algo realmente curioso, realmente extraño, fuera de lo común. Son las 3:08, esto está en completa penumbra, y creo que es el mejor momento para informar a la audiencia con datos frescos. Adelantábamos algo en la primera edición, un pequeño adelanto. Quizá por última vez la policía ha intervenido, ya ha declarado públicamente, 8 miembros en concreto han sido testigos de fenómenos extraños en un lugar sinceramente poco agradable, que a nadie le gusta visitar, un tanatorio, el de Ceuta. Al parecer, los sollozos y lamentos de una mujer, ni más ni menos. Algo tan evidente que se acompañaba de golpes que impulsaban incluso algunas puertas, algunas paredes, llevó a que la policía local de Ceuta, encabezada por Ángel Gómez, y secundada incluso por el cuerpo de bomberos, intentando ver los subterráneos, ver qué ocurría, ver si eso podía ser algo lógico, pues tuvieron toda una noche en vela prácticamente a las personas que allí estaban, 2 de ellas trabajadoras, las vamos a escuchar, y que realmente tenían el alma en un puño. Esas voces de mujer hicieron algo insólito. Según tenemos los primeros informes en la mano, se desplazaban, es decir, la policía acudió al primer piso y se oían por el segundo piso, con diversos golpes o pisadas. No había nadie en el tanatorio, absolutamente nadie. Cuando los 8 miembros, escúchenme bien, 8 miembros de la policía con 4 coches patrulla subían a esa planta, las voces bajaban. No era ningún animal, aparentemente. Es el último misterio. Y al César lo que es del César. Se habla mucho, se comenta, pero el primer medio de comunicación, los primeros periodistas que hablan con los testigos y que nos traen todas las noticias frescas, son los de Cadena SER Ceuta, nuestros amigos de Cadena SER Ceuta. Allí está don Antonio Martín. Antonio Martín, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Bueno, primero, ¿qué ha pasado en Ceuta? Es decir, ¿cómo está ahora mismo la población? ¿Qué se piensa? ¿Ha ocurrido algo muy extraño en un lugar ya de por sí, bueno, pues
un poco sobrecogedor, como es un tanatorio, ¿no? Efectivamente, ha sido uno de los temas más comentados en la ciudad autónoma de Ceuta en los últimos días, y es que el tanatorio de Ceuta vivía un hecho bastante extraño en los últimos días. Concretamente hace justamente una semana, en la madrugada del sábado al domingo, según han comentado y según han hecho público 2 trabajadoras del tanatorio municipal, se escuchaban ruidos aproximadamente a las 3 de la mañana. En ese momento se encontraban totalmente solas, no había ningún cadáver a quien velar, estaba el sanatorio totalmente cerrado, las 2 chicas cumpliendo su labor, y a las 3 de la mañana comienzan a escucharse murmullos, gritos, una mujer llorando y posteriormente golpes en la pared. Alertadas las mujeres con cierto temor, intentan buscar una explicación, buscan por las habitaciones en caso de que fuera pues un ruido procedente de alguna chica que estuviera en la zona cercana, que se hubiese quedado encerrada en el tanatorio. Algo extraño, pero también posible entre comillas. Este hecho pues hace que un tanto asustadas llamen a la policía local como una medida de seguridad. La policía local acude al tanatorio, acuden un total de 8 efectivos, y concretamente los ocho agentes escuchan los mismos ruidos, escuchan esos murmullos, esos gritos, esos golpes. Incluso, Antonio, exactamente, golpes, ¿no? Que los agentes pueden perfectamente cerciorarse de que están produciéndose dentro del inmueble. Así es, porque la primera sospecha era que bueno, se trataba de una broma, alguien que a través de un dispositivo electrónico pues estaba haciendo llegar ese sonido, bien a través de una grabadora, bien a través de otro cualquier sistema que pudiera emitir esos sonidos. Pero la policía local registra totalmente la zona inferior, el primer piso o el bajo del tanatorio, no encuentra absolutamente nada. Todas las habitaciones estaban cerradas con llave, se van abriendo, se van registrando, se van mirando pues a ver si hay algún aparato que emite ese ruido, y no se escucha nada. Lo curioso es que la policía local sube al primer piso y los ruidos se escuchan abajo. La policía local vuelve a bajar y los gritos se escuchan ahora en el primer piso. Qué curioso, o sea, se trasladaban de un lugar a otro aparentemente. Vamos a escuchar, Antonio, una entrevista, un pequeño corte, una declaración de la entrevista que tú puedes hacer a Gemma Sánchez, una de las empleadas de limpieza, porque realmente, bueno, hace la radiografía perfecta de lo que ocurrió esa noche entre el 10 y el 11 de noviembre. Pues nada, entrando en el turno de noche, mi compañero y yo en Carni, bueno, pues estábamos esa noche que no había ningún difunto. Bueno, pues sobre las 3 de la madrugada, yo escuché unos gritos, ¿no?, de una mujer, y se lo comunico a mi compañera. Digo, Encarni, ¿tú estás escuchando lo mismo que yo? Dice, la verdad es que sí, que pues vamos a ir en auxilio de esta mujer por si le está sucediendo algo. Pues cogimos las 2, registramos todo lo que es el tanatorio municipal, salimos al patio, inclusive a la calle, a vigilar por si era alguna chica de la barriada, y nada, y no encontramos nada. Bueno, pues estuvimos una hora escuchándolo las 2, claro, esperando que eso se calmara, pero que va, cada vez era más intenso. Bueno, pues decidimos pues llamar a la policía local, que inmediatamente pues se personó allí en el tanatorio. Entonces eran 4 coches y 8 policías locales que se registraron todo el tanatorio. Nosotros ya solo comunicamos a ellos que ya lo habíamos registrado, pero ellos volvieron a registrarlo y nada, y allí no encontraron nada. Incluso ellos escucharon los mismos gritos. Entonces no sabíamos, y todo procedía del tanatorio. Y nada, y registraron todo y allí no encontraban nada, y allí los gritos seguían y seguían. Se marcharon, fueron a la Duca para inspeccionar toda aquella parte por arriba, y allí no se encontró nada. Se fue la policía y llegó el chico que estaba vigilante en la Duca esa noche a ver qué es lo que nos sucedía, o si podía el muchacho ayudarnos o algo. Y entrando en el tanatorio él, pues escuchó todos los mismos gritos, incluso ya eran más fuertes y con golpes en las paredes. Ya eran golpes y aquello ya era horroroso, allí no se podía estar. Y nada, pues el mismo chico dice, bueno, pues yo voy a volver a llamar a la policía local. Y entonces él volvió a llamar desde la misma Duca a la policía para decirle pues que eso estaba peor y que aquí, como yo dejar a estas 2 muchachas allí. Entonces nada, la volví a llamar y volvió a venir la policía local. Y ya, pues ahí, sobre las 6 menos cuarto, ya se calmó y se cortó. Una noche realmente especial, movida, y podemos estar hablando incluso de la última intervención de las fuerzas de seguridad del Estado en un caso aparentemente, supuestamente paranormal. Pero sin embargo, Antonio Martín, periodista de la cadena SER en Ceuta, parece ser
que no era la primera vez, ¿no?, que ocurrían hechos similares. Efectivamente, al menos así nos lo contaba ante los micrófonos de Radio Ceuta de la cadena SER esta misma semana Gemma Sánchez, la trabajadora del tanatorio. Hasta el momento no se había hecho público ningún ruido extraño, ninguna situación extraña dentro del tanatorio, pero como digo, así lo denunciaba Gemma Sánchez, que no era la primera vez que se escuchaban, no tan fuerte ni tan continuo como en esta ocasión ha ocurrido, pero no era la primera vez que en el tanatorio se escuchaban ruidos extraños. Escuchamos a Gemma Sánchez. Explicación, yo no le encuentro ninguna. Yo lo he dejado ahí, pero que yo no le encuentro ninguna explicación, la verdad se ha dicho. Ya no, tampoco me parece a mí que es la primera vez. Ha pasado anteriormente, lo que pasa es que tampoco ha salido a la luz como esto. Pero ya ha pasado, ¿eh? A mí me han comentado cosas, lo que pasa es que como nosotros somos los trabajadores y tal, lo hemos dejado ahí. ¿Cosas como qué, Gemma? Como gritos también, no hace mucho dicen, no sé si fue hace un sábado o el anterior, en un velatorio, ya hace un año también han pasado cosas, pero claro, no ha salido como esto, porque es que esto éramos 11 personas, y claro, y todos escuchamos lo mismo, vamos. 11 testigos que presenciaron, escucharon esos misteriosos lamentos de procedencia desconocida. Antonio Martín se dirige a hablar con el jefe de policía, don Ángel Gómez, y Antonio, ¿cuál es la actitud que te encuentras ante la policía? Parece ser que el tema fue tomado en serio, ¿no?, en un primer momento. El cuerpo de la policía local esa misma noche, también con cierto temor por parte de los agentes, acuden rápidamente, como contábamos, al tanatorio, son testigos también de este hecho. La policía local intenta solucionar, una vez que cesan los ruidos, pues la policía local finaliza su servicio. Al día siguiente deben rellenar un parte con todo lo ocurrido. Así lo hacen, firman en el parte los 8 agentes que acuden a este hecho. Al día siguiente, el cuerpo de la policía local, al no encontrar una razón o una explicación razonable o lógica a todo esto, abre una investigación conjuntamente con el cuerpo de bomberos. Agentes de la policía local, miembros del Servicio de Extinción de Incendios de nuestra ciudad, acuden al tanatorio e investigan todo alrededor. Buscan alcantarillas, solicitan al Ministerio de Defensa, propietaria de ese terreno, una serie de planos por si existiesen túneles que llevaran directamente al tanatorio. No existen esos túneles, intentan buscar a través de las alcantarillas, buscan en las azoteas del propio tanatorio y de la empresa Dúcar, una empresa dedicada al transporte de combustible, en la que hay ubicada varios tanques de combustible. Revisan milímetro a milímetro la empresa Dúcar y el tanatorio, no encuentran una razón lógica y por tanto la policía local que abre investigación de todo lo ocurrido, aunque de momento sin encontrar una respuesta lógica a lo que sucedía en la noche del pasado sábado en el tanatorio. Y esto es lo que el jefe de policía, don Ángel Gómez, le comentaba a Antonio Martín para los micrófonos, los primeros que informaban del asunto de la cadena SER Ceuta. Me dijeron de su propia voz que efectivamente llegaron al tanatorio sobre las 4 de la mañana, 3:30, y escucharon como lamentos, como gritos, como alaridos de una mujer, y golpes, y que subieron a la planta primera de arriba del tanatorio, donde parecía que procedían los ruidos, y entonces se escuchaban más abajo, y que bajaron a la primera planta, y que se escuchaban arriba, y que el tanatorio no había ningún velatorio en ese momento, ningún finado en ninguna de las 3 salas, que estaba totalmente vacío, que se hizo un registro del tanatorio y no encontraron a nadie, que hicieron un registro de las inmediaciones tampoco. Y ayer por la mañana, pues la unidad de intervención rápida nuestra de la UIR se personó en las inmediaciones del tanatorio y a ver qué podían averiguar sobre el tema en la playa, a ver si había algún túnel, si había algún animal muerto que pudiéramos dar. Y bueno, en el parte que me cursan hoy sobre esto, me reflejan que hicieron una batida por la playa, no observando ningún túnel que conectara o que tuviera acceso a la instalación. Y los vecinos del lugar también manifiestan que no hay túneles, y en el interior también de la antigua Dúcar también hicieron una batida y tampoco encontraron nada, podía haber pues un animal muerto, una gata que hubiera parido, intentando buscar una explicación lógica y razonable que no sea paranormal ni parapsicológica a este tema. También los bomberos estuvieron en el lugar, se abrieron varias arquetas, se abrieron varias canalizaciones y tampoco el resultado negativo. No se ha podido determinar, me dice el subinspector que llevó este caso en el día de ayer, que haya una causa lógica para los hechos narrados y los hechos ocurridos en días anteriores hasta el momento. Yo desde luego lo tengo muy claro, que de aquí a un par de días voy a dar carpetazo a este asunto, lo voy a archivar y
Y bueno, pues si no hay una explicación lógica al tema, esperemos que no vuelva a ocurrir. Para mí, en 20 años que llevo de jefe de la policía, es la primera vez que ocurre una cosa de estas, y espero que no vuelva a ocurrir. Estas eran las declaraciones de don Ángel Gómez, jefe de la policía local de Ceuta. Lo decíamos antes, quizá la última intervención. De momento el misterio sigue ahí. Unos hechos realmente curiosos, diferentes y que hacía muchos años que no se producían. Si algo ocurre, está la SER, y si ocurre, desde luego, tema misterioso, está Milenio 3. Y en este caso estaba Antonio Martín con los micrófonos, con un excelente trabajo. Felicidades, compañero. La última hora, imagino que habrá nuevas noticias y seguimos de cerca esta historia. Por supuesto, si hay alguna noticia más, si se vuelven a escuchar ruidos o se encuentra esa respuesta lógica que se pretende dar a todo esto, por supuesto que informaremos a los oyentes de la cadena SER y especialmente a los oyentes de Milenio 3. Muchas gracias, Antonio Martín, y un fuerte abrazo desde Ceuta. Muchas gracias. 3:22, aquí estábamos con el alma en un puño y don Carlos Nicolás, el técnico, que me miraba un poco espantado con lo ocurrido en Ceuta, ni más ni menos que el jefe de la policía diciendo que sí, que él en 20 años no ha podido encontrarse con nada igual. Y es que cada día pasan cosas misteriosas, ¿verdad, Carmen Porter? Buenas madrugadas, Iker. Buenas madrugadas. Nos encontramos aquí, en la penumbra total, saliendo un poquito con esta música preciosa, para recordar algunas cosas que pasaron un día como hoy. Antes, una cosa importante para la gente que nos escriba, ¿no? Pues sí, la gente que nos escriba a milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, o nos dejen sus mensajes en el contestador en el 915324532, 915324532. Sortearemos esta semana los Evangelios Apócrifos de Pierre Crepon. Un libro son de la editorial sensacional. Edad. Un libro sensacional. Mucha gente nos pregunta por esos evangelios que nos cuentan la otra historia de Jesús, la otra historia que no aparece en las Sagradas Escrituras, aquellos manuscritos que se eliminaron, tampoco sabemos por qué, en el siglo III, considerándose que no eran dignos de la historia divina. Esos son los evangelios apócrifos, y eso es lo que sorteamos. A todos los que a partir de ahora nos escriban, de aquí hasta el final del programa, leeremos algunos de los mails. 5 libros, Carmen, editorial Edad, los evangelios apócrifos de Pierre Crepon. ¿Y qué pasó, Carmen Porter, tal día como hoy? Hoy es 18 de noviembre. 18 de noviembre, pues tal día como hoy, en 1096, Pedro I, rey de Navarra y Aragón, conquista Huesca. En 1809, el ejército español, organizado por la Junta Central, es derrotado en Ocaña. 1830, Bélgica se independiza de Holanda. 1851, se inaugura en París la Cité Napoleón, uno de los primeros barrios construidos con fines sociales. Ya en 1912 se declara el cólera en Constantinopla. 1940, Serrano Suñer se entrevista con Hitler. En 1948 se anuncia la creación en España de un Instituto de Humanidades organizado por José Ortega y Gasset y Julián Marías. En 1952, la UNESCO acepta el ingreso de España entre sus países miembros. 1965, el Papa Pablo VI anuncia la apertura de los procesos de beatificación de Pío XII y Juan XXIII. Unos años más tarde, en 1976, las Cortes Españolas aprueban la ley de la reforma política, que abrió el camino a la democracia. Y un Juan XXIII, Carmen, que hoy tiene mucho que ver. Luego hablaremos de ese papa que hizo profecías. 2 años más tarde, en 1978, el CSIC detiene a varios militares implicados en la Operación Galaxia, que pretendía consumar un golpe de Estado en España. 1984. Cientos de miles de personas recorren en silencio el Paseo de la Castellana en Madrid para protestar contra la política educativa del gobierno, el LODE. En 1995 el Vaticano considera irrevocable el no al acceso de la mujer a la ordenación sacerdotal, según una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe aprobada por Juan Pablo II, nuestro actual Papa. Y en 1998 la ciudad española de Santiago de Compostela recibe el Premio Europeo de Urbanismo. Todas esas cosas en el archivo del tiempo ocurrieron un día como hoy, un día que ahora se despereza, el 18 de noviembre, cada día es diferente. Nos preguntáis mucho por esos días que casi no están en ningún calendario, los del pasado más remoto. Ya sabéis que hemos hecho un fichaje de excepción, un buen amigo, el director de la revista de arqueología, Nacho Ares, con su Historia Perdida. Quedaros bien con este título, ¿verdad? Historia Perdida. En ella vamos a, en pequeñas píldoras, recorrer y trasladarnos a esos lugares, sitios, enclaves, piezas arqueológicas que guardan misterio. Y esta vez nos vamos a uno maravilloso, donde ha habido nuevos descubrimientos. Unos hombres de las cavernas pintaban extraños dibujos en Lascaux, en Francia. Vámonos para allí con Nacho Ares y la Historia Perdida. En 1940 se descubrió la cueva de Lascaux, en Francia. Este hallazgo lo que hacía era dar autenticidad a otra gran cueva descubierta en 1875 por Marcelino Sánchez Otuola, la cueva de Altamira.
Las interpretaciones clásicas del abate Breuil decía que estas pinturas eran pinturas mágicas y que con ellas los hombres primitivos pretendían hacer una llamada también mágica a la caza de animales salvajes. Sin embargo, las nuevas investigaciones han demostrado otra realidad mucho más insólita. Estas pinturas seguramente tuvieron mucho más que ver no con la magia de las cazas de animales, sino con algo turbio relacionado con el mundo de la astronomía. Según muchos investigadores, en la cueva de Lascaux se encuentra la representación más antigua de la constelación de Tauro. Sobre uno de los paneles de esta cueva francesa nos encontramos con el dibujo de un toro de 6 puntos negros de pequeño tamaño sobre uno de sus hombros. Para estos astrónomos, estos puntos coinciden perfectamente con las Pléyades. Además, la cabeza del animal, que serían las Síades, y la estrella de Aldebarán, completan una constelación mucho más relacionada con el mundo de la astronomía hace miles de años. La explicación que han dado estos astrónomos al inquietante nuevo descubrimiento e interpretación de las pinturas de Lascaux quizás está relacionado con la representación del equinoccio de otoño, quizás del año 15.300 a.C., justo a finales de la última glaciación. Con ello, las pinturas de Lascaux y otras pinturas rupestres en numerosas cuevas del resto del planeta identifican que el hombre primitivo tenía una serie de conocimientos astronómicos muchísimo más avanzados y sobre todo más siniestros de lo que habíamos pensado en un principio. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. 3:29, Milenio 3, este es nuestro menú de cada noche. Ya sabéis, hay una primera emisión, un caso concreto, muchas veces relacionado con lo actual o con lo clásico, de 22:30 a 23, es decir, de 10:30 a 11, una hora antes en Canarias, y este programa de 3 a 4, nuestro magazine, Milenio 3, segunda edición. Maravilloso, ¿verdad? Nacho Ares, director de la revista Arqueología, y su Historia Perdida. La otra vez lo hicimos hacia Turquía, viajamos a Turquía y buscábamos aquel plano misterioso de un almirante medio pirata de Constantinopla que había dibujado la Atlántida en el siglo XVI. La Antártida, perdón. La Atlántida no tuvo fortuna y de eso vamos a hablar en las noticias además. Pero ahora viajábamos hacia esa maravillosa cueva y quién sabe cuál será nuestro próximo destino en busca de la arqueología perdida. Sabéis que todo este material, todas estas cosas, radican muchas veces en la investigación de campo, ir a los lugares, como hemos hecho ahora mismo en Ceuta. Pero también es cierto que una buena biblioteca, un buen archivo, es fundamental para el investigador y para el que se interesa por estos temas. Y por eso, cada 7 días, más o menos a las 3:30, cogemos y abrimos el viejo pomo, la vieja manija de una inmensa biblioteca. Es la nuestra y la ponemos a vuestra disposición. La biblioteca de Milenio 3. Y estamos ya en el interior de esta biblioteca antigua, vieja, pero siempre con novedades. Y en esta ocasión unas novedades que son quizá difíciles de conseguir y que por eso recomendamos, porque no solo las grandes editoriales tienen que ser las primeras y las más accesibles. Hay grandes trabajos que se están realizando en pequeñas agrupaciones, en pequeñas editoriales, como digo, y que merecen toda nuestra atención. Es el caso de la editorial El Olivo, que tiene su sede en Jaén, y que ha hecho un magnífico trabajo. Su autor, Luis Miguel Sánchez Tostado. Luis Miguel es natural de Jaén y es diplomado superior en criminología por la Universidad Complutense. Tiene varios premios, algunos ensayos, y fijaros, este primer programa, la primera edición de Milenio 3, pues bueno, más criminológica imposible, con la extraña muerte de Reina Rincón. Pues bien, va sobre crímenes extraños, historias que no se pudieron descubrir. Hay una historia fascinante, que es una región, el Triángulo de Alcalá Real, en Jaén, donde la media de suicidios, de ahorcamientos, se multiplica prácticamente por más de 60 con respecto al resto del mundo. Hablaremos un día de ese lugar. Gente, familias enteras. Hay un caso de una familia que se cuenta en este libro, Crónicas del Crimen, Luis Miguel Sánchez Tostado, editorial El Olivo. Se cuenta, por ejemplo, una familia de 10 miembros, los 10 se suicidaron en el mismo olivo, en la misma rama. Es impresionante algunos de los estudios, trataremos el tema porque hay un gran misterio, porque la mente humana, por ejemplo, de generación en generación realiza este tipo de cosas. Gente que se autoinmola, que se destruye repentinamente. Casos de este tipo analizados desde el punto de vista de la psiquiatría y la criminología y del investigador de campo, con recortes, con informaciones, con casos antiguos, algunos casos estremecedores, como una de las mayores matanzas ocurridas en España, en el pueblo de Villanueva del Arzobispo, en Jaén. Una historia terrible, un hombre acabó con su familia de 9 miembros. Bueno,
diablos humanos, auténticamente, recogidos en este libro, Conocer el crimen es bueno para evitarlo, Crónicas del crimen, Luis Miguel Sánchez Tostado, este editorial Olivo de Jaén, nuestra recomendación de la semana. Y Carmen Porter nos trae uno de los libros bien resguardados del polvo, de las telarañas, es nuestro incunable de la semana. Las profecías del Papa Juan XXIII, de Ediciones Martínez Roca, y el autor es Pierre Carpi. Pierre Carpi es un periodista italiano que en 1976 tuvo el conocimiento de la existencia de unas profecías pertenecientes a Angelo Roncalli, que tomó el nombre de Juan XXIII al ser elegido sumo pontífice. Al parecer estos textos estaban en poder de una sociedad iniciática, la misma en la que años antes había ingresado Juan XXIII tras vivir una serie de experiencias sobrenaturales en Turquía. Carpi en un principio nos explica que él fue el primero en no creer en estas profecías. Esto es lo que dice el autor. Quien me conozca sabrá que siempre me he mostrado desconfiado e incluso belicoso frente a quienes especulan con lo oculto, con las disciplinas esotéricas. He desenmascarado toda tentativa de introducir la confusión en el ya demasiado confuso mundo de las llamadas cosas secretas. Es quizás esta misma coherencia la que me coloca en situación de avalar este libro. Pierre Carpi, Carmen, con las profecías de Juan XXIII y una portada enigmática donde las haya. Sí, es como una especie de retrato, un dibujo del Papa Bueno, del Papa Juan XXIII. También Iker he rescatado alguna de las profecías que en él se cuenta. En el libro se narra una extensa lista de premoniciones que abarcan desde 1935 hasta el año 2033. En ellas, y según dice el autor, hay algunas que ya se han cumplido, como es la Segunda Guerra Mundial, la muerte del Papa durante el concilio o el suicidio de Hitler. Eso lo dijo antes Juan XXIII, antes de que ocurriese. Exactamente. Con respecto a esta última, el suicidio de Hitler, Juan XXIII en su profecía dice: el hijo de la bestia ha sobrevivido a 3 atentados, no al cuarto. Le sirve para matar a quienes odia, pero le llega a su fin. Encerrado en su cubil, abrazado a la mujer de otro, sobre su muerte, misterio. Hay que combatir y esperar porque el usurpador se crucificará solo en la falsa cruz. Solo entonces habrá paz. También hay otras profecías, Iker, que dice el autor que están por cumplirse, como que una mujer será presidente de los Estados Unidos, que el continente africano caerá en manos de un dictador, o que en el año 2033 será el año del juicio final. El año 2033. Exactamente, Iker. Esperemos que no sea así. Nos quedan 31 años el equipo de Milenio 3, así que habrá que aprovechar. Misterioso libro, difícil de encontrar, Martínez Roca, Las profecías de Juan XXIII. Recomendable, ¿verdad? Sí. Al autor, Pierre Carpi. Eran nuestras recomendaciones. Siempre hacemos una pequeña pausa, 5 minutillos, para meternos en el mundo de los libros. Somos amantes de la cultura y amantes de los libros. Y repetimos, milenio3@cadenaser.com, con número, milenio3@cadenaser.com. Están llegando un montón de mails. Haremos un sorteo para llevaros 5 libros apasionantes. Pierre Crepon, Los Evangelios Apócrifos, las otras palabras que supuestamente dijo Jesús de Nazaret, ni más ni menos. Había noticias diversas. Empezábamos con Ceuta y empezábamos de una forma tremenda. Me hacían gestos algunos compañeros de los pelos de punta, como decíamos antes, esas voces extrañas en un tanatorio con la policía interviniendo, y aquí hemos tenido sus testimonios. Sin embargo, no va a ser el único testimonio que aparezca hoy en esta noche de madrugada en Milenio 3. Nosotros solemos seguir las noticias, es decir, una cosa es que surja una historia y otra es que nos olvidemos de ella. Hay que seguir a veces la pista para saber si realmente pisábamos en suelo firme. En Badajoz, y os acordáis de Andrés Herrera, nuestro corresponsal, nos hablaban de varios incidentes también remitidos a la policía. Realmente un fenómeno significativo, que hacía tiempo que no se producía. Agentes llegando a lugares, ya no estaba el ovni, pero muchas personas de varias barriadas realmente habían vislumbrado un objeto circular extraño. Pues bien, gracias a otro compañero nuestro, David Álvarez, uno de tantos informadores que tenemos por toda España, hemos podido contactar con Ignacio, uno de tantos testigos, miembro de la seguridad de un parque tecnológico donde se aproximó ese supuesto objeto volante no identificado. Estas son las palabras de Daniel contándonos qué es lo que vio. Estaba yo con el compañero y vi lo que es un objeto volado con una franja en el fondo azul rápidamente. Me quedé solo que alucinado, sorprendido. El compañero que estaba conmigo, que lo vio, lo que es pasar. Decirle yo, mira, y verlo.
Una visión fugaz, una especie de óvalo, algo extraño que pasó rápidamente y que es lo mismo que describían otras muchas personas de diversas barriadas de Badajoz. Ponemos esto en antena porque queremos saber si alguien más ha sido testigo. Hemos recibido varios apuntes de esas luces misteriosas, no solo en Badajoz, sino incluso en la provincia de Cáceres. Al parecer algo atravesó hace unos 10 días esa zona y queremos recopilar su información. Ya sabéis que Milenio 3 lo hacéis también vosotros, con vuestra participación, con vuestras ilusiones y sobre todo con vuestras noticias que ocurren en cada región. Tenemos más de 400 informadores en diferentes puntos de España y creemos que esa es la savia, la sangre, para que este programa siempre tenga los últimos documentos. Ya sabéis que otro de nuestros platos fuertes eran las leyendas españolas, algunas maravillosas y algunas con mezcla de verdad. Y os puedo decir que esta historia que vais a escuchar ahora es una de las que a mí más me ha impactado. La recogí en un pueblecito de Extremadura maravilloso, Garganta la Olla. Y os voy a tener que acostumbrar, os digo, porque hay leyendas que tienen nombres y apellidos. Leyendas protagonizadas por personas como vosotros, como yo, como cualquiera que esté escuchando la cadena SER. Yo no sé si hay parte de fantasía, si realmente ocurrió así, pero lo cierto es que hay una persona, hay una tumba hoy, en ese pueblecito de Garganta la Olla, con una fotografía, José Pancho Campo, testigo de algo completamente sobrenatural, algo que le llevó a la tumba. Es una historia increíble. Es nuestra leyenda española de la semana. Nuestras leyendas. En la comarca de la Vera, con sus portales de madera y sus balcones siempre repletos de macetas, no se conoce el bullicio ni las prisas. Al socaire de la iglesia, los más viejos, sabios después de tanto tiempo en el campo y las montañas, se reúnen cada tarde para recordar algunas historias que merecen ser rescatadas del olvido. Allí, sentado en el banco de piedra, escuché hace muchos años este relato que todos juraban verdadero. Aquellas voces detentadas me confesaron que todo ocurrió en 1947, una época llena de penurias y de hambre. El testigo era un pastor, se llamaba José Pancho Campo y vivía muy cerca de donde nos encontrábamos. Aquel buen hombre, según rezaba su propio sobrino Alejandro, se había tareado demasiado en la recogida de castañas. Su labor era básica, pues de eso vivía toda la familia. Una tormenta terrible, llena de relámpagos y rayos, le sorprendió bajando por un monte, conocido como La Casilla. Asustado, corrió a refugiarse en una choza, un lugar que los pastores habían construido hacía siglos para ayudar a los caminantes. Los lobos podían andar cerca, y bueno refugiarse y encender la lumbre. Había pasado no más de una hora, cuando 3 golpes secos sonaron en la puerta de madera. José Pancho, acurrucado junto al fuego y guareciéndose con una manta, dudó un instante. ¿Quién sería aquellas horas y en mitad del monte? Procuró cubrirse la cabeza y hacer oídos sordos. ¿Sería el viento o alguna alimaña intentando encaramarse al portón? Justo lo pensaba cuando aquellos 3 golpes, que nada bueno podían presagiar, sonaron aún con más fuerza. Decidido a plantar cara, se levantó y, estando erguido, escuchó una voz de mujer. Alguien que se lamentaba diciendo: «Tengo frío, tengo frío». El bueno de José abrió la puerta y allí vio una figura baja, enlutada con oscuros ropajes. Era una monja, quizá una hermana que procedía del cercano monasterio de Yuste. El cabrero se persignó como era la costumbre, pero la religiosa no respondió. En silencio echó a andar y se colocó junto a la pared, al lado de las llamas. Al girarse, el Pancho descubrió algo que le marcaría hasta el fin de sus días. El fuego alumbraba la estancia. Era una monja, sí, pero bajo sus negras galas asomaban 2 pezuñas de chivo. Nadie sabe qué ocurrió después. El 21 de noviembre de 1947, en el paraje conocido como La Casilla, término municipal de Garganta la Olla, se encontraron a José Pancho Campo, víctima de un shock emocional, a punto de morir de miedo, hecho un ovillo y tiritando, incapaz de salir por su propio pie de aquella miserable choza. Poco después, el pastor, antaño valiente y trabajador en las noches y las montañas, se volvió temeroso, susceptible. Para él había sido una terrible señal, una visita del mismísimo Satanás disfrazado, y con ese convencimiento murió, preso del pánico hasta su última expiración.
en una casa que se alzaba junto al camino donde todo ocurrió. En el viejo camposanto, escondida entre las matas, se asoma una tumba. Sobre el sepulcro hay una fotografía del tiempo feliz, mucho antes de que lo extraño se cruzase en su camino. La visité, me arrodillé entre el silencio y le hice 2 fotografías. Mi cámara había reflejado, una vez más, el retrato de una leyenda. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Era la historia de José Pancho Campo, que aún se guarda entre los vecinos de Garganta la Olla. Francisca, el Kiko, Alejandro, su propia familia me confesó esta historia, que bueno, parte de la leyenda o parte de la realidad. Lo cierto es que ahí está, con nombres y apellidos, y ese hombre acabó convencido de que se había encontrado con Satanás. Y más de uno hay por España, más de uno, que ha tenido semejantes trifulcas con personajes realmente misteriosos. Ahora mismo, con esta sintonía, nos vamos a una semanita llena, repleta de información y de noticias. Carmen Porter, parece que el sudario, la sábana santa de Turín, dicen algunos rusos, que es medieval. Pues sí, que eso es lo que afirman 2 científicos rusos, Dmitry Vonorov, de la Academia de Ciencia Rusa, y Vladimir Shurdin, del Instituto de Astronomía. Confirmaron que los estudios realizados en 1988, en los que se aseguraba, después de realizar la prueba del carbono 14, que la síndone databa de la Edad Media, pues ellos dicen que eran correctos esos datos. Posteriormente, muchos estudiosos aseguraron que el carbono 14 podía haberse visto alterado por los incendios que sufrió la sábana, por el aceite de las velas y por haber estado expuesta en numerosas ocasiones a la intemperie. Pero estos científicos rusos han afirmado que todos esos agentes tan solo pueden alterar la datación en unos 40 años y que la síndone pertenece con toda seguridad al siglo XIII. Además, parece que esta semana no solo ha habido cosas relacionadas con lo aparentemente tangible, como es la sábana que está ahí en Turín en el Duomo, sino que incluso cosas tan etéreas que siempre, están dando la vuelta por ahí, a veces que se descubre, a veces que en Canarias, a veces que en Bimini, a veces que en diferentes puntos del globo. Parece ser, y esta palabra hay que utilizarla con mucha cautela, que la Atlántida ha sido por fin captada en imagen. Eso es lo que dice un submarino no tripulado que se sumergió a 2000 metros en la costa de Cuba. Ha logrado captar imágenes de una extraña ciudad que se piensa puede ser la mítica Atlántida. En las grabaciones se puede observar una gran cantidad de piedras lisas y blancas que se aglutinan formando cuadrados e incluso formas piramidales. Según ha declarado un portavoz de la empresa canadiense Comunicaciones Avanzadas Digitales, que se dedica a detectar naufragios y son los que han obtenido estas imágenes, esas formaciones son un misterio. La naturaleza no puede haber construido nada tan simétrico. El descubrimiento inmediatamente provocó la hipótesis de que se tratará de la Atlántida, la mítica ciudad descrita por Platón en el año 360 a.C. Pero Iker, por el momento los estudiosos no se han posicionado y aseguran que hace falta mucho más análisis para aceptar esta hipótesis. Y ahora nos vamos a un país y a un tema que a ti te gusta mucho, que son las apariciones marianas. Parece que esto nunca recae, sea cual sea el tiempo, y más aún a principios, finales de un siglo, de un milenio, vuelven con una actividad tremenda. Ha ocurrido en Italia. Pues sí, que parece que desde 1947 Angela Volpini asegura que se le aparece la Virgen. Sobre estas supuestas apariciones marianas nos informa el corresponsal de la cadena SER en Italia, Joan Solés. Angela Volpini era una pastorcilla de solo 7 años en 1947 cuando vivió la primera de las 80 apariciones de la Virgen, que desencadenaron tal fervor en la posguerra mundial que 300.000 italianos peregrinaron entonces a la pequeña población de Casanova de Stafora, en la provincia de Pavía, entre Génova y Milán, fascinados por las imágenes difundidas por el noticiero cinematográfico Luce, el equivalente al Nodo en España. In braccio al padre, colei che sarà forse la piccola e ispirata gentile Bernadette d'Italia. En brazos del padre, esta es la pequeña y gentil inspiradora de la Bernadette de Italia. Así se presentaba en las pantallas de cine en blanco y negro de todo el país. Si llama Angela questa bambina, alla quale appare il 4 di ogni mese la Madonna. Se llama Ángela a esta niña, a quien se aparece el 4 de cada mes la Virgen. La singularidad de estas apariciones radicaba en el carácter cósmico de la visión sobrenatural y del mensaje político anticomunista de la Virgen, según el relato de Ángela, que hoy, a sus 62 años, casada y madre, recuerda así su infancia. Del 47 al 50 era Prato, come la prima volta. Del 47 al 50 aparecía en la pradera, asegura. Después se construyó una capilla y un recinto para protegerme de la muchedumbre. Y del 50 al 56 la Madonna è apparsa su queste pietre. Y del 50 al 56 la Virgen aparecía en estas piedras. Certo, ho avuto una vita di grande solitudine.
Es cierto que he vivido en soledad, reconoce. A venire ogni 4 del mese, un po' per tenermi compañía. Por ello María aparecía el 4 de cada mes, en parte para hacerme compañía. En 1947, recién levantado el telón de acero por Stalin e iniciada la Guerra Fría, las primeras elecciones democráticas tras la constitución de la nueva república llevaron a Italia al borde de una guerra civil entre comunistas y democristianos, hasta tal punto que el Papa Pío XII autorizó las actividades anticomunistas al clero. La democracia cristiana difundió el mensaje mariano revelado a Angela, ganó las elecciones y gobernó prácticamente los siguientes 40 años. Todo un milagro. Sono stata abituata ad essere accusata, derisa. Me he habituado a ser acusada de fraude tantas veces en mi vida, se lamenta Angela Volpini, que hoy dirige un centro espiritual en el lugar de las apariciones, jamás reconocidas como tales por la Iglesia Católica. La vieja pradera es hoy un frondoso bosque gracias a la Virgen, asegura la señora Volpini, que paradojas de la vida ha creado además 2 empresas de producción agraria en estos parajes en régimen de autogestión. A veces la polémica, gente que se hace de oro también con el asunto de María, de la aparición celestial. Eso son cosas que también hay que investigar. El lado oscuro de María a veces nos lleva a sorpresas realmente morrocotudas. Parece ser que ni más ni menos las leyes de la gravedad de Newton, uno de los parámetros por el que se fija toda nuestra física y concepción de la realidad, ha sido robado. Carmen Porter. Pues sí, que unos ladrones han robado el famoso libro en el que el físico del siglo XVII, Isaac Newton, formuló la ley de la gravedad. Los cacos se llevaron de la Biblioteca Nacional Rusa en San Petersburgo una primera edición de la obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, donde el físico formulaba las 3 leyes del movimiento y la ley universal de la gravedad. El libro, que fue publicado por primera vez en 1687, está considerado como uno de los más importantes de la historia de la ciencia moderna. Una terrible pérdida, un auténtico incunable, ¿verdad? Este sí que tiene que ser auténticamente inalcanzable y que ahora mismo está en manos desconocidas. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. 3:53 y espero que estéis disfrutando con este menú de madrugada. Hemos estado en Ceuta con los policías, con los testigos, nos hemos ido a Badajoz a observar los últimos ovnis que han atravesado España y que también han sido certificados por la Policía Nacional. Hemos viajado por las leyendas de España, por la historia perdida, por los libros, por las noticias de todo el mundo, con esa magnífica crónica de ese corresponsal, también magnífico, Joan Solés, como lo son todos los de la cadena SER, que se vuelcan cada semana con este programa. Y sería injusto, no estaría bien acabado Milenio 3 si en esta recta final, como digo, no hablásemos de vosotros, de los oyentes, de esa fidelidad que nos estáis demostrando día tras día y que se ha reflejado, para sorpresa increíble nuestra, de una manera brutal en los índices de audiencia. Os deseamos todo lo mejor y yo siempre repito lo mismo: queremos ser un club, todos juntos, que nos informéis, que hagamos cosas juntos y que estéis ahí pendientes. Por eso mismo, ahora mismo Carmen saca calientes los mails que van llegando a milenio3@cadenaser.com. Tenéis toda la semana para ganar esos libros de Pierre Crepon, los Evangelios Apócrifos, y luego al final vamos a dar, o si quieres incluso al principio, Carmen, porque si no se nos olvida, los ganadores de lo que fue el libro de la semana pasada. Siempre hay una semana de espacio para ganar. El libro era maravilloso también, ¿verdad? Sí, era el de Nacho Ares, Tutankamón, el último hijo del sol, publicado por la editorial Oberón. Los ganadores han sido Ramón Maturana González, Ana María Vives, José Ángel Molina, Inés García Beltrán y Sofía Rubio Ortiz. Esas 5 personas tienen 5 libros. Tutankamón, el último hijo del sol, de Nacho Ares. Yo creo que es un buen premio por escucharnos. Y con esta música, que también se llama Milenio, por la que preguntáis muchísimo, que es nuestro final, ya es hora de los oyentes. Carmen Porter, un montón de mails, ¿verdad? Pues sí, y vamos a empezar con uno que me ha gustado muchísimo. Nos lo mandaba José Carlos Castro y nos dice: hola a todos, amigos del Sobrenatural. Llevo oyendo el programa de Iker Milenio 3 desde julio. La verdad, y lo digo tal y como viene, soy un poco cagón. Y cuando poníais algunas psicofonías, pues le quitaba la voz a la radio, lo confieso. Pero ahora también confieso que me tenéis totalmente enganchado. Tengo total dependencia de vuestro programa. Es más, no me basta solo con los domingos, así que me voy a la web y de vez en cuando escucho algún que otro programa, aunque ya lo haya escuchado. Ahora bien, he empezado a trabajar y los lunes me tenéis muerto de sueño en el curro. Pero lo más bueno, ¿no sabéis lo que es? Llevo 3 semanas trabajando. Pues mi jefe siempre me decía: ¿qué? Los lunes son malos, ¿eh? Mi jefe, la 3ª semana, mosqueado, me preguntó: oye, ¿tú te vas de juerga los domingos o qué? Él se ríe también y nos dice, total, que le conté lo del programa y ahora también viene él los lunes dormido. Ya os imagináis, ¿no?
Qué bueno, hemos hecho un adepto para la secta de Milenio 3 en ese jefe y en ese empleado. Estamos de verdad muy contentos de que estéis así. Y además recordar que, como hacía este compañero nuestro, ¿su nombre era, Carmen? José Carlos Castro. José Carlos Castro. Hay que decirle al buen amigo José Carlos que, bueno, pues tiene una web, ikerjimenez.com o milenio3.net, ikerjimenez.com, www.antes, por supuesto, donde están los programas, creo que son 12 o 13 ya, de Milenio 3 a cualquier hora a raíz de Internet. Carmen, más mails. Mara nos manda un mail y nos dice que me gustaría que alguna vez tratarais el tema del destino y de la suerte. Destino y suerte. Parece ser que hay un montón de historias de la buena y la mala suerte que vamos a contar. Hay anécdotas realmente interesantísimas a lo largo de la historia, con personajes públicos, que merece la pena ser recordado. Y también un tema muy bonito, las grandes casualidades. Incluso hay mensajes del contestador, ¿verdad, Carmen? Sí, exactamente. Y vamos a poner esta noche uno de esos mensajes, como ejemplo, uno de tantos. A ver qué nos decía. Me parece que no lo tenemos, a ver si el técnico nos pone ese mensaje. Vamos a ver si entra, Carlos. Ahí está. Sí, hola, buenos días a todo el equipo de Milenio 3. Mira, me llamo José Luis Barreiro de Cambrils y quisiera hablaros. Hace unas semanas se ha descubierto lo que puede ser un 10º planeta en nuestro sistema solar. Y quería preguntaros, hay una tribu africana que, si no me equivoco, se llama los Dogon, que también han descubierto una estrella Sirius B o algo así. Bueno, si me podéis comentar algo sobre el tema, porque verdaderamente me interesaría. Muchísimas gracias. Adiós y felicidades por el programa. Pues muchas gracias a este amigo y a tantos otros cientos de personas que nos habéis dejado mensajes en ese contestador a disposición de todos los amigos de Milenio 3. Es el 532-4532 con el 91 delante, 532-4532, y por supuesto también entráis en todos los sorteos de Milenio 3. Los Dogones, Mali, una cultura apasionante que miles de años antes de que la ciencia descubriese Sirio A, Sirio B sobre todo, ellos ya la describían, la llamaban Potolo, una cosa muy curiosa, uno de esos enigmas de la antigua historia que repasaremos además con Nacho Ares en esos trozos de historia perdida. ¿Algún mail más, Carmen? Pues Serguer30 nos manda también un mail, pero esta vez no para solicitarnos nada, sino enviándonos unas fotos en las que aparecieron dos objetos extraños en el cielo. Dice que si las podemos analizar, las miraremos, que él las hizo con una cámara digital, que las pasó al ordenador y entonces... ¿Dónde ocurrió él? ¿Le pasó en alguna ciudad? Era en La Coruña, en el 2001, en agosto del 2001. Es muy importante esto, Carmen, porque hay que animar a toda la gente para que nos envíe supuestas psicofonías, que nos llegan un montón, fotografías de objetos, cualquier cosa extraña. Aquí somos una red de corresponsales y amigos y estamos a vuestra disposición. Y si nosotros no sabemos descifrar el enigma, que es muy probable, porque somos, ya os he dicho siempre, en el fondo solo comunicadores, pues lo pondremos en disposición de los que saben de verdad. Y algún último mail. Carmen, vamos con ello. Uno, Elohim Cutillas Valles, que nos pregunta sobre las civilizaciones antiguas, las tecnologías increíbles que se dan en esas civilizaciones y que no podían pertenecer a ese tiempo. Bueno, eso es un tema estrella, ¿verdad? Nos lo están preguntando constantemente, nos estamos guardando. Yo tengo que decir que hice ese libro que le tengo un cariño tremendo, que es Fronteras de lo Imposible, 20 países, 20 viajes, y siempre buscando desde Perú a Turquía a otros países realmente lo que se escondía en la antigüedad. Bueno, misterios de los que hablaremos largo y tendido. Y ahora, cuando quede ya muy poquito, me gustaría deciros que no perdáis ripio de la cadena SER, que sigáis con los ojos bien abiertos y que os proponemos ahora un menú maravilloso. Don Roberto Sánchez y su Si amanece nos vamos, después por supuesto de los informativos. No los perdáis, porque la madrugada de la SER siempre está repleta de sorpresas. Nos vemos nosotros en menos de 7 días. 3 y 7 minutos de la madrugada y comenzamos como siempre con mucha energía y con todo un clásico, esta banda sonora de Blade Runner, y más ni menos que Vangelis. Es lo que tiene la magia y el misterio de la música. Hay músicas como esta hechas hace 23 años, la pones y sigue pareciendo completamente del futuro. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Lo hablaba antes con nuestro técnico, la nave del misterio, Antonio Bravo, que dedicamos también ayer el programa a todos los técnicos, ¿verdad? Porque la gente no sabe que muchas veces estas músicas, los efectos, la composición, para que un programa viva, sienta, exprese cosas que no sea simplemente hablar 2 personas o 3 o 4 o 5 al micro, no para que un programa sea arte. No les dedicamos el programa, les dedicamos el premio. Eso, el premio. Les dedicamos esa antena de oro que recibimos, y claro que sí, porque sin su trabajo, sin estar ellos allí en la nave del misterio en este caso, pues el programa no sería posible. Antonio Bravo, Juan Arnaz, Juanma Frasquet, Paco Quiroga, Javier Rodríguez, tantos y tantos, los nombres son infinitos. Carlos, que por las madrugadas nos hace... Carlos Nicolás, pues para todos ellos con Blade Runner, vuestra antena de oro por parte de Milenio 3.
Porque este programa es mucho más que palabras. ¿Tú te acuerdas de, bueno, todavía, Documentos TV, ¿no? Se puede decir, un programa clásico absolutamente de buen reporterismo que empieza con esta música. Y con esta música vamos incluso a recuperar algunas peticiones de oyentes que nos han preguntado esta semana, a veces surgen, y cuando coinciden varios, pues hay que rescatar del archivo algunos temas antiguos. Nos han preguntado, por ejemplo, por Ceuta, ¿verdad? Por aquellas voces de Ceuta, ¿qué ocurría? Por el tanatorio de Ceuta, que al parecer se escuchaban pues una especie de chillidos extraños. Que intervino la policía. Sí, intervino la policía, pero yo creo que no se llegó a ninguna conclusión. Y la conclusión a la que llegaron fue pues que eran unos ruidos que se colaban a través de unas rendijas y no era nada, al parecer, paranormal. Pero nadie pudo al final, digamos, ni decir que sí ni que no. Lo tocamos aquí, vamos a recordar lo que fue aquella historia, aquellas voces, aquellos documentos. A partir de ahora queremos también en verano recuperar algunos documentos de Milenio que os llamaron la atención más que otros. 7640, palabra Milenio, como siempre, la vía de contacto con este programa, con este equipo que hace el programa por y para vosotros. Y cualquier pregunta, cualquier cuestión. Ha sido muy bonito, por ejemplo, hoy, en ese especial, los especiales del domingo habituales, en este verano, de 9 a 11, cómo la gente ha participado con sus libros y cómo nos han dado muchas ideas para entrevistar a nuevos autores la próxima semana. Tenemos un premio especial que tiene que ver con eso, con las músicas, ¿no, Carmen? Pues sí, tenemos un premio especial a todos aquellos que mandéis un SMS. Entre todos vamos a sortear 3 CDs, pues con muchas de las músicas que podéis oír aquí en Milenio 3. Y Juan Carlos Engelmo, Jesús Mejuto, que luego, que están toda la plantilla, absolutamente toda la plantilla de técnicos, que nos ponen músicas como esta que hace Antonio ahora, que es una variación, Mike Oldfield, menudo el que entra. Porque vamos a hablar, queridos amigos, aferrados a las sábanas, imagino ya, porque hablamos de un asunto que fue polémico y fue un tanto truculento por el lugar donde ocurrían los hechos. Pocas veces nos hemos encontrado con fenómenos extraños, ni más ni menos que en un tanatorio. Ocurría en Ceuta, ocurría hace 2 años, a finales del año 2000. Al parecer, Carmen, preguntan muchos oyentes, muchos amigos a través de 7640, habían escuchado, han coincidido varios, quizá alguna televisión local, alguna televisión regional ha sacado de nuevo este asunto. Bueno, al parecer unas empleadas del tanatorio, lo contamos brevemente, empiezan a escuchar algo, pues a estas horas, prácticamente a las 3 de la madrugada. Imagino que no tienen ninguna gana de broma, empleadas municipales, de gastar ningún tipo de chacota en esta historia. Lo que definieron eran unos gritos de mujer cuando ya no había ningún velatorio. Claro, el lugar es que le daba un peso que vamos. Además, si no recuerdo mal, que no había ningún velatorio ni ningún cuerpo en ese momento en el tanatorio. Era una noche en la que estaban pues la gente de seguridad, que me parece que eran 2 chicas, que estaban 2 guardias jurados que se encontraban en el tanatorio de Ceuta, y alguna mujer de la limpieza que se encontraba en esos momentos pues limpiando todas las salas. Aparte del día habían tenido pues varios cuerpos allí. Por la noche empezaron a escuchar pues una especie de lamentos e incluso gritos que ellos identificaban como gritos de mujer. Gritos de mujer, eso lo tenía muy claro. Y tan cercanos como para pensar que salían de algunos de los pasillos y de los habitáculos donde, bueno, pues se envían, están ahí un tiempo los ataúdes, ¿no? Como es lógico, se asustaron, llamaron a las fuerzas policiales que se presentaron allí, inspeccionaron todo el lugar y no dieron pues con ningún efecto que pudiera decir lógico, normal, que pudiera salir de algún sitio. Lo que ocurre es que los Zetas que fueron enviados, y nos encontramos ante un auténtico expediente X español, varios miembros de la policía local acuden rápidamente, se abren diligencias, que eso es una cosa que nos sorprendió, hablamos con los portavoces y con el jefe de policía de Ceuta, que ahora vamos a escuchar, se abrieron diligencias porque la policía inspeccionó todo el tanatorio, todos los alrededores, y no había explicación para esa especie de gritos, de alaridos, que desde luego a estas horas, y imaginaos en el lugar, tienen que poner los pelos de punta. Bueno, pues recordamos, si te parece, Carmen, petición del oyente, ya sabéis que podéis hacerlas a partir de ahora directamente. Vamos a hacer, si te parece, un doble corte seguido para que nos hagamos una idea todos de, en un minuto, cómo fue aquello. Escuchamos a las protagonistas que estuvieron en Milenio 3, lo que vivieron, que por cierto, 2 años después nadie se lo ha explicado, y escuchamos al jefe de la policía de Ceuta comentando lo que vivieron en primera persona. Expedientes X española. Bueno, escuchad, una historia digna de ser recordada. Sobre las 3 de la madrugada, yo escuché unos gritos, ¿no?, de una mujer, y se lo comunico a mi compañera. Digo, Encarni, ¿tú estás escuchando lo mismo que yo? Dice, la verdad es que sí. Pues vamos a ir en auxilio de esta mujer por si le está sucediendo algo. Cogimos las 2, registramos todo lo que es el tanatorio municipal, salimos al patio, inclusive a la calle, a vigilar por si era alguna chica de la barriada, y nada, y no encontramos nada. Bueno, pues estuvimos 1 hora escuchando las 2, claro, esperando que eso se calmara, pero que va, cada vez era más intenso.
Bueno, pues decidimos pues llamar a la policía local, que inmediatamente pues se personó allí en el tanatorio. Y escucharon como lamentos, como gritos, como alaridos de una mujer y golpes, y que subieron a la planta primera de arriba del tanatorio, donde parecía que procedían los ruidos, y todos se escuchaban más abajo, y que bajaron a la primera planta y que se escuchaban arriba, y que el tanatorio no había ningún velatorio en ese momento, ningún finado en ninguna de las 3 salas, que estaba totalmente vacío, que se hizo un registro del tanatorio y no encontraron a nadie, que hicieron un registro en las inmediaciones tampoco. No se ha podido determinar, me dice el subinspector que llevó este caso en el día de ayer, que haya una causa lógica para los hechos narrados hasta el momento. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Y mensajes que ya nos llegan a ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Sorteamos músicas como esta, Magnetic Fields, Jean-Michel Jarre, otro clásico. Fíjate lo que nos dice Esther. Siempre que os escucho se me apagan 2 bombillas. Además es que se desenroscan. ¿Será casualidad? Eso espero. Bueno, eso es como dicen los ingleses. Yo no sé si en torno de sorna o investigando de verdad el tema de los apagafarolas, ¿no? Esa gente que, bueno, pongamos muchas comillas, pero se llegó a estudiar incluso científicamente y se llegaron a hacer pruebas en Londres de gente que en proximidad a algunas farolas y algunos tendidos eléctricos, por lo menos en un porcentaje, pero bueno, imaginemos que es la pura casualidad, ¿no? Lograban hacer interferencias y apagar las farolas, ¿no? Inconscientemente, no creyendo tener ningún tipo de poder, personas normales y corrientes. Lole nos dice, vivo al lado de un tanatorio en Torrevieja y da un poco de miedo. Fíjate, en Torrevieja. Bueno, por esa zona también hay discotecas como... Bueno, muchas discotecas, no vamos a dar nombres. Iker, ¿qué pasa cuando un programa sobre el pueblo de La Roya de Almería? Nos dice Iker pasa, digo, bueno. Bueno, es un saludo muy, ¿no? Sí, felices vacaciones, nos dice Antonio de Granada, por eso me he quedado a leerlo como Iker pasa. Bueno, pues de La Roya hemos hablado ya, compañero, hace 3 o 4 meses hicimos un programa sobre combustiones espontáneas. Ese fenómeno, en este caso sí, absolutamente científico, la combustión humana espontánea, CHE, 3 siglas terroríficas, y hablamos con documentos, con médicos, con investigadores científicos puros y duros que hablaban de la posibilidad de que un cuerpo sin agente externo que lo queme, se empieza a combustionar. Y hablamos de La Roya, ese caso que yo perseguí durante tanto tiempo y que, bueno, sacamos aquí los documentos en las voces de la gente de aquel pueblo. Hubo más de 1000 incendios espontáneos, varias muertes provocadas colateralmente por ese fenómeno. La creencia en La Roya, año 45, de que era el demonio, claro, que iba a ser si no, para aquella gente, desierto de Almería, año 45, un caso único en el mundo y que aquí desgraciadamente apenas conocemos. Y ha ocurrido en Almería, no tan lejos. Incendios de La Roya, lo recuperaremos y lo tomamos como petición. Así que aunque hicimos el programa, sacaremos de nuevo los documentos de esta gente. Fenomenal. Hola amigos, el miércoles vi un objeto redondo blanco en el cielo de Fuenlabrada, Madrid, sobre las 18 horas. ¿Alguien más lo vio? Nos pregunta Raúl. 5 de... ¿qué fecha pone? Miércoles. Es que ha habido varios informes que nos han llegado de muchos amigos de Milenio 3. Hay que tener mucho cuidado porque, como ya dijimos en la alerta 25J, hay un tipo de satélites militares que están dando muchos problemas y que evidentemente son de forma tan espectacular que, claro, cualquiera podemos confundirlas. Son los satélites NOS, satélites militares que a veces son 3 formaciones, como un objeto que parece un triángulo volando en plena noche, es muy espectacular, y que son satélites que hacen seguimientos marítimos y que están en España desde el año 76. Hombre, oficialmente no se pueden ver así muy bien, ¿no? Pero se ven, se están viendo, algo ocurre, así que atentos, a veces los supuestos ovnis son bien terrestres. Un amigo de Ceuta que nos dice, es cierto, yo personalmente oí algo como un llanto, creí que era un gato, pero no había nada allí, cerca del Monte Hacho, nos dice. O sea, un amigo de Ceuta que fue testigo entre la mucha gente que se acercó con la policía y los bomberos. Sí, que además hubo es cierto lo que apunta, que dijeron que podían ser gatos o una gata que había parido en ese momento, y los chillidos sí que es cierto que se parecen muchas veces a lamentos. Pero fueron varios días. Sí, fueron varios días. Y lo más curioso es que era gente que llevaba años, la policía igual, y nunca se había denunciado nada parecido. Es siempre lo misterioso de estos temas cuando ocurren en inmuebles, ¿no? Y nos inquietan. Hicimos un programa sobre sucesos sonoros, ¿no? Con llantos de niños. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque ocurren en entornos donde la gente está habitualmente, donde es su parcela de trabajo, donde está todos los días. ¿Por qué pasan? Se buscan explicaciones, pero ¿por qué pasan solo esa vez? ¿Y por qué no vuelven a pasar? Sobre todo eso, Carmen. ¿Por qué si son escarabajos, grillos, gatos, ya no existen los grillos ni los gatos? ¿Desaparecen?
Bueno, de momento sabemos, Carmen, porque hay noticia interesantísima, acudimos a la ciencia, va a haber un segundo viaje a uno de los planetas más enigmáticos del sistema solar, una exploración, por supuesto, a un planeta siempre en llamas, siempre entre fuego. Segundo viaje de la NASA a Mercurio, ¿no es así, Carmen? Efectivamente, Iker, el próximo 2 de agosto, desde Cabo Cañaveral, se llevará a cabo el lanzamiento de la nave Messenger, que orbitará el planeta más cercano al Sol para conocer mejor los planetas terrestres, es decir, los que son parecidos a la Tierra. O sea, viajamos fuera para conocernos mejor nosotros mismos. Tras despegar, hará un viaje de 7.900 millones de kilómetros que incluirá 15 vueltas alrededor del Sol. La Messenger dará una vuelta completa a Mercurio en enero de 2008, octubre de 2008 y septiembre de 2009, lentamente para permitir obtener datos críticos que permitan su adecuada inserción en marzo de 2001 en su órbita. De 2011. De 2011, es verdad. Se me fue un 1. El director de la División de Exploración del Sistema Solar de la NASA, Orlando Figueroa, ha afirmado que con la misión a Marte y a Venus se han obtenido excitantes datos y nuevas teorías acerca de cómo se formaron los planetas internos, pero Mercurio no ha contado todavía su historia. La Messenger es la segunda nave que se envía a la exploración del planeta, tras la Mariner 19, que fue en busca 3 veces en 1974 y 1975 y proporcionó datos relativos a algo menos de la mitad de su superficie. Pero con el paso de los años, la ciencia avanza y ahora la Messenger lleva 7 instrumentos científicos con los que proporcionará las imágenes primeras de todo el planeta y recolectará información detallada de la composición y estructura de Mercurio, su historia geológica, la naturaleza de su atmósfera, así como de los materiales que cubren sus polos y su núcleo. Las cuestiones que se pretenden resolver con este viaje son muy variadas, pero destacan sobre todas averiguar por qué Mercurio, el más denso de los planetas del Sistema Solar, está hecho casi por completo de hierro y tiene, siendo el más cercano al Sol, lo que parece hielo en sus cráteres polares. Y es que parece mentira, pero en la siguiente manzana del cosmos no hablamos de distancias de años luz siderales, hablamos de el siguiente barrio, la siguiente manzana, como digo, de nuestro propio universo. Están descubriéndose cosas sensacionales y uno entonces esboza una sonrisa cuando está acostumbrado a ver a tantos científicos más o menos orondos que siempre embozándose en esa ciencia que siempre es dogmática según ellos, habla de que bueno, se ríen del que diga que pudo haber agua en Marte, se ríen de cualquier cosa que sea novedosa, pero ¿qué ocurre? Que la propia NASA y la propia ciencia va descubriéndonos que no teníamos ni repajolera idea, se podría decir a estas horas, ni repajolera idea de lo que es nuestro vecindario cósmico. Nada. Por cierto que en la Edad Media se creía, por supuesto, en selenitas, en seres muy cercanos, ¿no? Desde luego en la Luna hasta el siglo XIX. Y Mercurio, después de su descubrimiento, Carmen, fue uno de los lugares donde la imaginación popular hablaba también de seres mercurianos, ¿no? Evidentemente en ese mundo nadie parecido a nosotros puede vivir, pero ¿alguien que no se parece en nada a nosotros? ¿Alguien de otro tipo? ¿Quién sabe? Ahora vamos a cambiar el tercio porque ha habido otra petición macabra, otra petición casi terrorífica. Uno de los casos, Carmen, que a mí más me ha impactado de los que hemos contado en Milenio 3. Mucha gente preguntaba por un torero, ¿verdad? Ahora que se han ido los compañeros de los toros, José Tomás Reina Rincón. ¿Por qué preguntaban por él? Pues porque por desgracia él murió en Perú, si no recuerdo mal, y además al ser trasladado su cuerpo a España, se le traslada, le encuentran en una playa, el padre incluso viaja hasta allí. Se ha olvidado todo el mundo de ese caso, ya te has dado cuenta, todo el mundo. Identifica el cadáver de su hijo que se encontraba en la playa tirado y al parecer al volver a Madrid el cuerpo tiene una serie de irregularidades. Exacto, pero no cuentes lo que hay porque nos lo va a contar un compañero que además es un orgullo que sea compañero de Milenio 3 porque es el forense más importante de España, el doctor José Antonio García Andrade. Lo vuelvo a repetir, a dos buenos amigos, y uno se jacta en algunas cosas en la vida en tener buenos amigos como estos, ¿no? Manolo Jiménez y el doctor Andrade, que han empezado una serie en televisión española en la 1, Lo que me contaron los muertos, que es el mismo título de uno de esos libros. Es bonito que tanto CSI, tanta historia americana está muy bien, pero es que en España están los mejores profesionales de Europa, voy a decir, y no sé si me quedo corto, los mejores de Europa desde luego, así los consideran. Doctor Andrade, claro, 4.000 autopsias, pues le llegó el cuerpo de Reina Rincón. Yo que conozco el Perú y conozco Lima, sobre todo hace unos años, era un sitio peligroso, hay que decirlo así de claro. Muy misterioso, pero peligroso. Cuando le llega el ataúd, cuando le llega casi la mortaja de este hombre, Andrade se queda horrorizado. Y para que Andrade se quede horrorizado, cuando ha seguido todos los crímenes de España importantes, es fuerte. ¿Qué le pasaba al cadáver de Reina Rincón?
¿Qué le pasaba al cadáver de ese torero? ¿Qué anomalías había? Imaginaos la escena, por favor. Nos lo cuenta don José Antonio García Andrade. Pero estaba totalmente víscero, eso sin duda ninguna, y lo diga quién evisceró el cadáver, si no fueron los forenses del Instituto Anatómico Forense, alguien tuvo que ser, pero cuando el cadáver llega a España totalmente víscero, le falta el cerebro, que al abrir la cabeza no tiene cerebro, no tiene masa cerebral ninguna, y el resto de las vísceras, no tiene corazón, no tiene pulmones, no tiene hígado, no tiene bazo, en fin, no tiene intestinos, es totalmente una evisceración total. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Vuestras peticiones a las 3:26 en Milenio 3. José Tomás Reina Rincón. Una historia triste, una historia... es la rotativa de nuestro tiempo, ¿no? Las cosas van tan rápidas. Y por cierto, no he querido comentar ni una sola noticia de lo... Había mucha gente que nos lo ha pedido, la opinión, ¿no? De ese tarado que ha matado a un niño en Gijón, en nombre de Dios. Yo... es que hay cosas que me desesperan con el género humano y diría auténticas verdades. Diría lo que pienso, que no es nada políticamente correcto, ni es nada peloteril y pensando que todos valemos lo mismo. Yo creo que no todas las vidas valen lo mismo. Y... desde luego da mucha pena lo del niño de 8 años, un tarado, bueno, no sé cómo definirlo, que lo degolló hace unas horas en Gijón. Estas cosas ocurren, hay que informar, y a veces ocurren, pues mira, porque las personas son así o porque han enloquecido, a veces por temas extraños. Ahora vamos con un tema en Italia parecido y muy triste. Reina Rincón, lo que sabemos es que, nos lo contaba Andrade y su abogado, las noticias son tan rápidas, como decía, que se olvidan, que ya nadie investiga o que se queda ahí, ¿no? En papeles muertos. Papeles como los que había en la cabeza de Reina Rincón. Cuando llega el cadáver, que tiene que llegar entero y con todas las vísceras, el doctor Andrade se da cuenta de que en Perú algo ha pasado. Se habló de sectas, se habló de rituales macabros, se habló de tráfico de órganos. Es un caso muy espinoso porque nos toca además a nosotros, ¿no? Los españoles. Cuando abren lo que es el córtex, abren la capa del cerebro, en vez de encontrarse la masa encefálica, se encuentran en la guía de teléfonos. Páginas de la guía de teléfonos de Lima. Cuando abren el cadáver, se dan cuenta que hay un costurón y que le han quitado todos los órganos vitales. Era un pellejo humano. Y eso es totalmente ilegal. Lo que pasa que en Perú insistían en que no abriesen para nada la caja. Claro, Andrade, buen científico, no hizo caso. Y el abogado tampoco. Pero ahí ha quedado la historia. Tráfico de órganos. ¿Qué ocurrió con esas partes del cuerpo de Reina Rincón? Bueno, quizá, y es la desgracia, a veces en Milenio 3 lo repetimos mucho, nunca lo sabremos. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Amigos que nos siguen escribiendo ese 7640, palabra clave, milenio, espacio, y ya sabéis lo que vosotros queráis. Qué bien, nos dice, el martes voy a trabajar por primera vez en un tanatorio de Sevilla y de noche voy a ir acongojado. Me voy a acordar de vosotros. Eso por no cambiar las palabras, ¿no? Sí, y también de nuestra familia se acordará. Saludos a todos los que hacéis el programa. En mi niñez vivíamos junto a un cementerio. Cuando fue abandonado, hay quien aseguraba que se escuchaban lamentos. La historia, como el cementerio de Málaga, que nos contaba Luis Mariano Fernández y Francisco Contreras en su día, de llantos de niños, ¿no? Parece que o hay algún animal que puede provocarlos, que por cierto hay que decirlo, los gatos tienen un lamento de noche que es terrorífico, pero claro, la gente conoce su entorno y ocurrían fenómenos extraños, por lo menos en ese cementerio. Iker, yo soy apagafarolas, no es mentira, es increíble, mis amigos te lo pueden decir, he llegado a apagar una calle entera, nos dice Lady. Bueno, qué curioso, ¿no? Pues a ver si entramos en contacto con él, nos gustaría que nos lo contara un día. ¿Qué ocurre? Porque es que hubo... Llamándose Lady me imagino que será una chica. Sí, hubo un buen investigador maño, Carlos Carlos González Tutor, del CEIPU de Zaragoza, que hizo unos trabajos estupendos de apagafarolas. Esto que os comentaba antes, que en Inglaterra tuvo cierta fama, ¿no? Se pensaba que tenemos una serie de campos electromagnéticos, que los tenemos, pero de alguna manera algunos los tenemos tan diversificado que afectaban a la electricidad y todo. O sea, podríamos que, traerla a la Gran Vía y hacer la prueba. Sí, sí. Oye, no, de verdad, nos gustaría, porque además la próxima temporada de Milenio viene muy fuerte, chicos, viene muy fuerte y muy interactiva. Hablaba nuestro jefe Mariano Revilla de hacer una serie de programas llamados, no voy a decir nada, ¿no, Carmen? No des ideas, no des ideas. Solo de impacto, ¿no? Sí, de impacto, de mucho impacto. Vamos con más. Iker, ¿cuándo se comentarán casos de desaparecidos con misterio? Bueno, hemos hecho varios programas. El niño pintor de Málaga, escuchabais hace poco a su hermano llamándole por los micrófonos justo después de desaparecer en Cadena Ser Málaga. Niño pintor de Málaga, niño de Somosierra, desgraciadamente las desapariciones más extrañas no de España sino de Europa. Pero hay muchos más casos. Tony Bowman, el terrible caso que contaremos con Pablo Villarrubia. A mí el que más miedo me ha dado
cuando lo leí de pequeño me dejó tocado, el caso de Rivalino Mafra da Silva, un guarimpeiro que en el año 62 en Minas Gerais, en Duas Pontes, desaparece delante de su familia de una manera trágica. Bueno, hay casos, así que tomamos buena nota. Por cierto, seguimos pidiéndoos todo tipo de sugerencias, ¿no? De sugerencias para el programa, para mejorarlo. Y este puede ser uno. Detalles o secciones. Fíjate qué sección más terrorífica, ¿no? Pero también útil. Desaparecidos extraños hoy en España y en el mundo, que quizá puedan ayudar. La gente puede ayudar a recuperarlos, ¿no? Vamos con más noticias, Iker. Como antes apuntabas, un sacerdote italiano ha sido asesinado por un miembro de una secta satánica. El pasado 24 de julio un sacerdote fue asesinado en el interior de la Catedral Metropolitana de Santiago de Chile. Al parecer el agresor esperó a que terminara de decir misa y acto seguido se acercó al religioso y lo atacó con un cuchillo, cercenándole la garganta mientras gritaba, según afirmaron los testigos, esto es por Satán. O sea que en Gijón es por Dios y en Chile es por Satán, o sea, la misma locura y la misma indecencia, ¿no? El individuo que fue detenido en el interior de la iglesia por los mismos feligreses se autolesionó, haciéndose algunas heridas en el cuello. El sacerdote, de origen italiano, fue identificado como el padre Faustino Gaziero di Stefani, de 69 años. El agresor es Rodrigo Oria Gallardo, que fue detenido más tarde por la policía. Tiene 25 años y ya había cometido actos vandálicos contra la iglesia de Coyhaique, en la que rompió vidrieras y destruyó cálices y otros objetos sagrados. Qué majo, ¿no? Qué pieza, qué simpático. Gran parte del cuerpo del agresor está tatuada con símbolos y figuras satánicas y en el pecho tiene una quemadura con un extraño signo. En su vivienda también se han hallado material de tipo satánico y sus padres adoptivos aseguraron ante los carabineros que su hijo pertenecía a la secta de los negros. Oria se encuentra en el hospital recuperándose de las heridas que se autoinfligió y se encuentra también en espera de ser trasladado a dependencias policiales. En el hospital porque él mismo se autolesionó, ¿no? ¿Cómo está la gente? Yo, al final, uno va a pensar que Nostradamus, que fallaba en todo, por cierto, va a tener razón. Está habiendo además últimamente muchísimos casos con sectas satánicas, con rituales de tipo en nombre del demonio, rituales satánicos. Bueno, esperemos que esto acabe y no sea una moda. Hablo de que Nostradamus tenga razón porque a veces pensaba en un fin del mundo y la gente cuando ve fin del mundo se cree que es que los continentes se van a unir o se van a hundir, mejor dicho, y va a haber una explosión, una catástrofe. Pero desde luego, leyendo algunas noticias, que no son todas, por supuesto, hay noticias muy positivas, lo que pasa es que no llaman la atención, hay que decirlo así, no son tan fuertes, pero viendo algunas, leyendo algunas cosas, viendo algunas cosas, uno piensa que el género humano está en un proceso duro, en un proceso de decadencia terrorífico y solamente se puede arrojar luz y conocimiento para combatir esto. Nunca olvidéis que el diablo, exista o no, el diablo, su mejor aliado es siempre la ignorancia. Ahora os vamos a recomendar unos libros. Estamos hablando de libros para el verano precisamente. Va a ser otra sección importante. Libros, lecturas, mundos en los que sumergirse. Y volvemos con muchas más cosas. Milenio 3 en la SER. 4 menos 25 de la madrugada, 24,4 grados en el exterior de la Gran Vía. Había hecho un calor, nunca mejor dicho, demoníaco. Hoy hemos tenido unas temperaturas altísimas, por lo menos aquí en Madrid. Por cierto que mañana nosotros ya nos vamos a Málaga, porque el miércoles, y queremos agradecerlo, estaremos dando unas conferencias en el Congreso de Periodismo de Estepona. La Universidad de Málaga. En Estepona. Ajá. Además que la han convertido Estepona ciudad del periodismo. Además uno ve el plantel, periodismo gráfico, periodismo deportivo, periodismo taurino, y nosotros estaremos en unas conferencias el miércoles en concreto, que se llaman, lo dicen así el programa, Cómo ser líderes de audiencia, el periodismo radiofónico hoy, y estamos muy contentos, amigos de Málaga, de que, bueno, por lo menos os contaremos cómo hacemos Milenio y algunos truquillos de por los entresijos, ¿no?, de esta historia un poco distinta y curiosa. Gracias, estaremos ahí el miércoles en Málaga, Estepona. Ahora, Carmen, vamos a hablar muy pronto de Napoleón, una noticia muy curiosa, un personaje histórico. Por cierto, hemos tomado buena nota de otra sugerencia: biografías, personajes de la historia con cierto misterio, y las recrearemos con el equipo de producción de la cadena SER. Pero antes de hablar de una supuesta nueva hipótesis de la muerte dramática, nunca mejor dicho, de Napoleón Bonaparte, vamos con otra pregunta. A veces se habla de ovnis, y más en los últimos meses, casos misteriosos, y a veces se habla de un fenómeno que es científico, que es atmosférico, y que ese sí que tiene mérito. Ese sí que es casi tan raro o más que ver un ovni. Seguro que lo habéis escuchado alguna vez como explicación. En una ocasión, o en muchas ocasiones, se ha argumentado incluso el Ejército del Aire como causante del fenómeno ovni. Pero como digo, es excepcionalmente extraño. ¿Descubrimos un poco su misterio?
Le decimos a Carlos Barroso que abra el archivo secreto y nos cuente qué es eso de rayo en bola. El rayo esférico, también conocido como rayo en bola o Foo Fighter, es un acontecimiento atmosférico luminoso, de apariencia esferoide y de carácter eléctrico. Quienes lo han visto no dejan de mostrar su sorpresa tras haber visto surcar el cielo de forma silenciosa esta especie de bola de fuego. Los que tratan de explicar este fenómeno aseguran que está relacionado con la actividad eléctrica que se produce en la atmósfera durante una tormenta. Se trataría de concentraciones eléctricas de gran luminosidad y movimiento independiente. Tienen un diámetro de entre 20 y 30 centímetros, aunque en ocasiones llegan hasta el 1,5 metros. Su color es de tonalidad cálida, rojo o anaranjado, aunque también puede adquirir colores fríos como el verde o el azul. La duración del fenómeno no sobrepasa los 5 minutos y su naturaleza sigue inquietando a los científicos. Se han formulado varias explicaciones o teorías, como la que atribuye la bola a reacciones electromagnéticas, químicas o radiactivas, pero ninguna de ellas ha sentado cátedra de forma definitiva. Quizás uno de los casos más conocidos de este fenómeno sea el que ocurrió en enero de 1984 a los pilotos de un avión soviético que volaba sobre el Mar Muerto. Quedaron aterrorizados al ver frente a ellos una bola de fuego de unos 10 centímetros de diámetro que desapareció haciendo un ruido ensordecedor y reapareciendo segundos más tarde en la zona lateral del avión después de haber atravesado el fuselaje. Los investigadores estudian el rayo esférico como una posible fuente de energía. La intención es conocer su origen para crear bolas de fuego artificiales y utilizarlas para producir electricidad. Se han podido crear algunos de estos fenómenos en un laboratorio, pero su duración no ha sido mayor de 1 segundo. Hay científicos que aseguran que no se trata más que de una ilusión óptica, de una imagen que se queda en la retina después del destello de un relámpago. Lo cierto es que el rayo esférico sigue siendo uno de los grandes enigmas de nuestro tiempo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la Y ahora con Michael Hughes, ni más ni menos, aquella banda sonora En busca del misterio. Nos vamos en busca de personajes que hicieron historia. Antes, pequeña parada. Sorteamos, claro, un CD con músicas como estas, músicas que invitan a pensar en misterio. 1, no, 3. 3. Entre todos aquellos que escriban al 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Y un amigo nos dice, precaución al hablar del tráfico de órganos, España está a la cabeza en donaciones y la duda que transmitís no ayuda a quienes esperamos. Rigor. Esto nos lo dice un amigo, pero yo creo que nos ha entendido mal. Sí. El tráfico de órganos se hizo en Perú, claro. No en España, si es que fue tráfico de órganos, que no se sabe. Y tráfico de órganos, querido amigo, te aseguramos que para nada, al revés. Los forenses hablaban de... los cerebros no es tráfico de órganos, era... probablemente, lo que sabemos a día de hoy, probablemente un ritual de un tipo de sectas que además están muy activas en el Perú, y sectas que incluso en algunos casos se creen descendientes de antiguos incas y que, como hacían los incas, ponen las vísceras y visceran y ponen las vísceras al sol. Y eso es muy terrible, pero es que ocurre y parece ser, cuidado, aquí no cotejamos hipótesis porque no se ha demostrado nada, que eso pudo ocurrir con el infortunado Reiner Rincón, que fue asesinado en Perú. Pero por supuesto, y además animamos, por supuesto, la donación de órganos. Nada tiene que ver la donación de órganos oficial con los que te asesinan y te arrancan las vísceras. No tiene nada que ver. Él está esperando un órgano y le deseamos de verdad toda la suerte del mundo. Pues claro que sí, claro que sí. Además España está a la cabeza y hay que animar siempre a esa gente que regala vida. Claro. Otro amigo que nos dice, estoy muy asustado, llevo 3 semanas soñando con el niño pintor de Málaga. Qué curioso.
Gabón. Bueno, pero cuidado, también quitemos un poco, que no se asuste nadie, porque a veces los sueños repetitivos, y os contara lo que sueño yo, un día hacíamos un especial. Y se iba la audiencia corriendo, porque vamos, iba a ser algo terrorífico. Los sueños a veces pueden ser por un impacto muy concreto, ¿no? Os cuento, y solo para quitar, apuro a este oyente, ¿no? ¿Os acordáis que hace un par de semanas hicimos uno de los programas más duros de Milenio, que fue la historia de los ejecutados en España? Personas ejecutadas a garrote vil hace no mucho tiempo. Hablábamos de 30 años. Claro, yo me metí tanto en la historia, es uno de mis grandes defectos, me obsesiono con las cosas, y yo soñaba con ciertas músicas y con la cara del ejecutado flotando alrededor de mi cama. Y es que es cierto. Pero ¿qué ocurre? Que, claro, nos llama la atención un tema y se puede convertir en una obsesión. Ya verás cómo con el tiempo pasa, hombre, no ocurre absolutamente nada. Soy Nacho de Ceuta, mi tío es el jefe policial de seguridad y no volvió a entrar a ese tanatorio. Y yo, con lo que me contó, menos. Le pediré permiso y os contaré. Hombre, permiso, y si están esas actas oficiales, de verdad, Nacho, que te lo agradeceríamos que nos las mandara. Pues siempre nos gustaría mucho hacer algo en Ceuta, dando luz a los casos, claro que sí. Y tener a alguien en Ceuta allí, esa noche. Tenemos compañeros en la cadena SER, pero también oyentes, ¿por qué no? Informándonos de si, por ejemplo, 2 años después, en aquellos pasaron la noche allí, ¿por qué no? Podía entrar dentro de los Milenio 3 Impacto. Además que esos compañeros de Ceuta fueron los primeros en entrar en el tanatorio y contarnos la noticia. Grandes profesionales. Gabón, en Durán, Vizcaya, en el monte Oiz. Durango será, ¿no? Durango, sí. En el monte Oiz se estrelló un avión. Nadie sobrevivió. Desde entonces se oyen en las proximidades al accidente gritos y llantos. Me acabas de dejar al lado porque la audiencia siempre dando datos, ¿no? El monte Oiz, un caso muy triste, en 85. ¿Sabes quién me dijo a mí que investigáramos algún día esa historia? Pero es que es tan dura. JJ Benítez, Juanjo Benítez. Una historia que parece de esos tabús, ¿no? En la investigación siempre hay cosas que se van quedando como tabú, como lo será en su día Reina Rincón. Aunque algún valiente dentro de años también investigará. Siempre ocurre con todo, ¿no? Como las generaciones van haciendo. Pero bueno, ahí están esos casos. Os prometemos que por lo menos intentaremos enterarnos de qué pasó. María José de León nos dice: una amiga mía es vigilante del tanatorio de León. Le comenté lo de Ceuta y ni se inmutó, pues hasta echa una cabezadita en alguna sala libre. Sí, bueno, la gente se acostumbra a todo, imagino, claro, ¿no? Su trabajo, oye... Aunque a los llantos en un tanatorio, madre mía, es difícil de acostumbrarse. Presuntos llantos porque no se supo. Soy de Gijón y estamos todos muy afectados, es increíble. Pues sí, no me extraña que estén todos afectados. Pues amigos de Gijón, un abrazo a todos y que nadie sienta que ese hombre ni era de Gijón ni era nada, hombre. No tiene patria quien hace una cosa así. Podríais hacer una sección de misterios por provincias. Hay de algunas que no se habla o se habla poco. Quiero saber lo que pasa donde vivo, en Ávila. Ávila. Pues mira, yo hace poco, esta tarde en el programa de 9 a 11 he contado una de las historias. Una cosa increíble de un sacerdote incorrupto, emparedado, no incorrupto, y que provocaba ciertos milagros, ¿no? En el campo, en el agro. En Bernuy de Zapardiel. No hay provincia española que no tenga misterios. Pero bueno, hablando de historia, Carmen, y de personajes de la historia, hablamos de Napoleón. Si alguien habla de personajes de la historia con ciertas maldiciones o con que no se sabe cómo fueron asesinados o cómo murieron, ese es un personaje como Tutankamón, por ejemplo, ¿no? Vamos a recordar una cosa que es un momento bonito de este programa. Con Nacho Ares, el director de la revista de Arqueología, recordábamos ese momento que tiene que mover la carne de gallina. ¿Os imagináis que sois arqueólogos o que sois buscadores, exploradores? ¿Cómo tuvo que sentirse Howard Carter cuando entraba en la tumba de Tutankamón? No se esperaban que la maldición iba a alcanzarles a todos, la supuesta maldición. Pero lo cierto es que desde este día que vamos a recordar, nadie ha sabido, cada año, cada 2 años salen nuevas hipótesis, cómo murió el faraón. Unos dicen que envenenado, otros dicen que con un golpe en la cabeza. Pasa lo mismo con Napoleón. Pero recordamos aquella escena, Howard Carter entrando en la maravillosa tumba. El 26 de noviembre de 1922, Howard Carter encontró el muro exterior de la primera cámara de la tumba de Tutankamón. ¿Puedes ver algo? Este fue el momento que él había soñado toda su vida. Carter, por favor, ¿puedes ver algo? Sí. Sí. Cosas maravillosas. Cosas maravillosas. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. A las 3:46 con 24,1 grados en la Gran Vía, yo me imagino, bueno, haría el doble en el Valle de los Reyes que tanto hemos recorrido. Yo me imagino, Carmen, claro, se pudo morir tranquilo Howard Carter después de esa escena, ¿no? Lo que puede sentir un hombre que llevaba toda la vida buscando eso, cuando nadie le creía,
y en aquella tumba dio el último martillazo, cayeron varias piedras y se encontró en la penumbra esa inmensa máscara mortuoria que doraba, que brillaba en la oscuridad reflejada por su propia antorcha, ¿no? Y entonces su ayudante le dijo: ¿qué ves? Y dijo: cosas maravillosas. Haremos biografías de los grandes buscadores de la historia, claro que sí. Ahí entrará sin duda el gran Howard Carter, todo un espíritu, un hombre que era un tercer milenario, sin duda alguna. Como decimos, de ese faraón niño se habló siempre de cómo murió, y nadie se pone de acuerdo. Bueno, pues con Napoleón, que parecía claro cómo había muerto, ahora empieza a haber dudas. Carmen, ¿qué ha pasado? Napoleón, al parecer, según un nuevo estudio, no murió de un cáncer ni asesinado, sino por una sobredosis de fármacos suministrada accidentalmente por unos médicos. Esto es lo que afirma una nueva teoría que ha sido publicada en la revista científica británica New Scientist. Napoleón falleció en 1821, a la edad de 51 años, en la isla de Santa Helena, en el Atlántico Sur. Allí fue deportado tras la derrota en la batalla de Waterloo en 1815, en la que ingleses y prusianos vencieron a las tropas del legendario emperador francés. La mayoría de los historiadores ha aceptado la explicación oficial de que Bonaparte murió de cáncer de estómago, según la autopsia que efectuó su médico personal, Francesco Attomarchi, con 5 doctores más como testigos. Sin embargo, las dudas asaltaron a los expertos en 2001, cuando un equipo de forenses franceses afirmó que unos análisis de cabello atribuido a Napoleón indicaban que el emperador había padecido una gran exposición al arsénico. Ahora, unos científicos del Departamento de Examen Médico de San Francisco, Estados Unidos, sostienen que Napoleón posiblemente enfermó por el arsénico al inhalar humo de carbón quemado. Pudo morir por el tratamiento de unos médicos que intentaron curarle con demasiado fervor. Al parecer, los médicos dieron al emperador dosis regulares de tartrato de potasio antimonio, una sal utilizada para hacer vomitar, y con frecuencia le suministraron enemas, un medicamento líquido que sirve por lo común para limpiar y descargar el vientre. Al parecer, una dosis de 600 miligramos de cloruro mercúrico, administrada para limpiar los intestinos 2 días antes de su muerte, pudo ser el causante final del fallecimiento de Napoleón. Según los investigadores estadounidenses, los cuidadores de Napoleón usaron instrumentos de lavado realmente grandes y afilados. Al final se hizo realidad eso de fue peor el remedio que la enfermedad. Otras preguntas. Siguen preguntándonos por el misterioso círculo, o dibujo, mejor dicho, o pictograma, como queréis llamarlo, en los sembrados, del que informábamos la semana pasada. Una revista de aviación publicaba eso, que en un pequeño pueblo catalán de nombre casi impronunciable, Castellfollit, se había encontrado eso, un dibujo por vez primera en España muy parecido a los ingleses. ¿Sabemos algo nuevo, Carmen? Todavía se está investigando, ¿no? Todavía se está investigando, pero por lo que dicen los expertos, al parecer no se trata de nada extraño, sino que parece más terrestre que otra cosa. O sea, practicado como hacían aquellos ancianos, ¿no? Con tablita y... Sí. No muestra las mismas características que los círculos de Inglaterra, por ejemplo, esos que tienen no roto, sino quebrado nada más todos los tallos tanto de la cebada como del trigo como del maíz, porque en todos estos campos de estos cultivos se han aparecido círculos, y en este caso pues al parecer no coinciden todas las características. Iker. Bueno, nos preguntabais por si había ocurrido algún caso más en España de estos misteriosos círculos, señales, según decía Mel Gibson en su célebre película. ¿Verdad, ficción? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en Les Omellons, provincia de Lérida, ocurrió algo así hace unos años. Algo que nos contaba desde casi el lugar de los hechos, informando en el terreno, Josep Guijarro. Estaban muy cerca, por un lado, de la vía del tren y de una carretera desde la que se podía ver perfectamente el pictograma, porque estaba en un paso elevado, de 35 metros de diámetro el primero y de 26 metros de diámetro el segundo. En su interior había un círculo más pequeño de 4 metros y medio aproximadamente en su centro, haciendo una figura concéntrica, y habían aparecido misteriosamente de un día para otro. Destacaban muchísimo del resto de la cosecha, porque a pesar de que no estaba muy alto la cebada, sí que una tenía una coloración verdísima y contrastaba con la figura del pictograma, que era ni más ni menos que amarillo chillón. Entonces la voz que había corrido, que había partido curiosamente además del puesto dels Mossos d'Esquadra, la policía autonómica catalana, es que aquello era consecuencia de una broma. Pero sin embargo, fíjate bien, las autoridades habían cogido sus muestras y se las habían llevado a su departamento
de estudio forense en Barcelona. Entonces, bueno, nosotros cogimos muestras, tomamos de fuera y de dentro de estos círculos, los llevamos a analizar a 3 laboratorios distintos, y lo asombroso fue que no era ningún pesticida ni ninguna sustancia química, sino que lo que podía haber afectado, haciendo diversos ensayos a cebada de estas características, era posiblemente una radiación por microondas, lo cual nos recordaba poderosamente algunos casos de efecto de ovnis sobre plantaciones, sobre el terreno, que habían sucedido en Francia y en otros lugares. Allí estaba el amigo Josep Guijarro, que junto a Javier Sierra midieron aquellos círculos misteriosos perfectamente definidos en el Omellons, Lérida. Este caso de ahora, quizá fraudulento, no lo sabemos, el del Omellons y otro en Toro, Zamora, el año 91, son, digamos, los más importantes. Lo que no es muy normal, aunque en España ha habido muchos casos, hablaremos algún día del monstruo de Laredo o del monstruo de Fortuna, pero serpientes gigantescas lacustres o monstruos de este tipo no ha habido muchos. Ahora ocurre en Garupa, Arroyo Garupa, nos lo cuenta Carmen. El pasado domingo, ayer mismo, Domingo Recalde, un vecino de Posadas, Argentina, se encontraba en el arroyo de Garupá intentando cazar algún animal cuando se encontró con una serpiente. O sea, teletipo de hace unas horas. Gigante, que al parecer se lleva apareciendo pues allí unos años. Según afirmó, eran las 8:30 de la mañana cuando observé que el bicho tenía la cabeza fuera del agua. Me quedé mirándole porque era muy grande. La cabeza era casi cuadrada, de unos 40 centímetros de ancho, de color marrón y con pintas. El resto de su cuerpo estaba sumergido en el agua. Varios vecinos de la zona recordaron que desde hace cosa de 8 años los pescadores que están allí por la noche dicen que muchas veces habían escuchado extraños ruidos, e incluso alguno aseguró haber observado a un animal de grandes dimensiones que se desplazaba por el agua. El animal allí es conocido como cabeza de perro. Ahora los lugareños se preguntan si los terneros que han desaparecido por la zona han podido ser devorados por esta serpiente gigante. Y vamos muy rápido porque, como veis, las noticias hoy casi nos pisan toda la actualidad con ovnis. El fenómeno ovni, sea lo que sea este, objeto volante no identificado, sigue copando portadas de los periódicos. Filmación espectacular de un presunto ovni en Argentina. Un matrimonio de turistas que viajaba desde San Antonio de los Cobres a Buenos Aires fotografió 2 objetos voladores no identificados. El ingeniero mecánico César Cotticelli y la ingeniera agrónoma Graciela Cedro, que iban acompañados de sus hijos de 2 y 9 meses, se encontraban en su coche regresando de unas vacaciones cuando se pararon en un paraje a descansar y a hacer unas fotografías. Según ha afirmado Cotticelli, veníamos sacando fotografías del sensacional paisaje y en la zona donde captamos la presencia de los ovni hicimos al menos 80 tomas. Quiero decir que no nos percatamos en el lugar de la presencia de estos objetos, sino que los advertimos después, cuando aparecieron registrados en las fotografías que hicimos revelar. El propietario del negocio examinó exhaustivamente los negativos y descartó que las 2 figuras fueran manchas en el negativo o producto de alguna reacción química. Revisamos el material con lupa y no hay duda. Se trata de elementos que estaban en el aire y que por razones desconocidas no son registrables para el ojo humano. También añadió que primero advertimos la presencia de un ovni, pero al ampliar la imagen nos dimos cuenta de que sobre el mismo había otro más pequeño con una forma circular perfecta, aunque inclinado. El de tamaño mayor era de color ámbar, con una forma similar al caparazón de una tortuga, y el otro era grisáceo. De lo que estoy seguro, decía el testigo, es de que se trataba de algo físico. Aparte del 7640, ya sabéis, sorteamos esos 3 CDs con las músicas de Milenio 3. Tenemos un mail, milenio3@cadenaser.com, porque nos llegan muchas fotografías misteriosas. Hace unas semanas, bueno, con la alerta OVNI nos han llegado cientos, pero nos llegaba una muy curiosa de Salamanca, un buen amigo de Salamanca, junto a la catedral, fotografía de algo que no vio en el momento de obtener la toma, y cuando uno no ve, lo digo para aviso a navegantes, cuando uno no ve y aparece en la foto, puede que tenga mucha posibilidad, y sé que, claro, yo soy muy escéptico para los crédulos y muy crédulo para los escépticos, pero que sea un reflejo, una difracción en la lente, y que se produzcan formas que no vemos, pero que son completamente naturales. El análisis lo llevamos a José Manuel García Bautista, nuestro informático de cabecera, y a Guillermo León, y no daba lugar a las dudas. Periódicos de Salamanca han sacado esta misma semana la foto de ovnis en Salamanca. Podemos decir, por el análisis efectuado, el análisis realizado por el equipo de Milenio 3, que es simplemente un efecto lumínico en la propia lente.
Y vamos con los ganadores, ¿no, Vamos Carmen? Con los ganadores. Uno de los discos se va para Susana de Vitoria. Gracias por recordar algunos casos para los que no pudimos escucharlos. Lo del torero es lo más fuerte que he oído nunca. Bueno, y fue tremendo. Por cierto, en Vitoria estaremos a finales de septiembre, principios de octubre, iremos informando, programa mítico, en un lugar mítico, Ochate, el pueblo maldito. Estaremos allí y estaremos en Vitoria, delante del público, haciéndolo pues lo mejor que podamos. David nos dice, la historia nos vende que Napoleón murió asesinado y en realidad se lo cargaron con lavativas. Menuda muerte. Vaya muerte más poco gloriosa, ¿no? Para un hombre como Napoleón. Tal vez por eso la historia cambió y lo convirtió en un asesinato. Oye, bueno, quién ser, sabe, para quién que sabe. quede mejor. Nadie sabe nada. Félix, por último, al que va el último disco, nos dice: quisiera que dedicarais un programa a contar vuestras propias experiencias investigando casos. O otra noche de miedo. Me encantó. Bueno, noche de miedo, sí señor. Lo apuntamos aquí, noche de miedo. Queremos recomendaciones, queremos nuevas secciones, queremos libros del verano que seguiremos recomendando. Hay muchos en la lista de espera con los autores. Experiencias propias. ¿Tú contarías alguno en 10 segundos? No. Un susto, un impacto. No. Yo sé que hay una que he recordado últimamente que te impactó bastante, que es la de la mujer de Palencia, ¿no? Que recordaremos en alguna ocasión. Sí. La de la momia de Palencia. Bueno, lo que pasa es que nos dirían que, bueno, que somos muy vanidosos contando historias propias, pero os prometemos esa noche de miedo con los investigadores, con los amigos del misterio, como hicimos hace unos meses, y contándonos sus, bueno, encuentros con lo misterioso y a veces con lo natural, pero que provoca el mismo miedo. Nos despedimos, os dejamos ahora mismo con los servicios informativos de la cadena SER y después con nuestro compañero Vamos a darle Roberto antes Sánchez. un abrazo a Cristi de Mallorca, que nos dice: estoy embarazada y no debería escucharos porque paso un miedo, pero no puedo evitarlo. Bueno, pues ya tenemos otro milenario, ¿eh? Pues bueno, Cristi, que sea una hora cortita, ¿eh? Que tengas Nada. suerte. Otro milenario para el mundo y que les haga escuchar la SER desde muy pequeño. Bueno, nada más, muchas gracias. Este fin de semana para nosotros ha sido muy especial, no podemos decir lo contrario. Ha sido muy especial recibir esa antena de oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, con tantos profesionales. Gracias a todos y sobre todo gracias a vosotros. Es nuestro primer premio, esperamos que no sea el último, pero sobre todo tener vuestra confianza. Un abrazo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER.